Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos al Espíritu de Dios viene soplando vida con la apóstol Zulma Matos, un espacio de fe, revelación y poder para avivar tu espíritu en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno volver a saludarte, que Dios nos permite un tiempo más para compartir la palabra del Señor. Esta que te habla es tu amiga la apóstol Zulma Matos, por aquí, por el 93.7 FM, 93.3 FM, 92.1 HD4 y 1200 AM en tu radio, Radio Grito, el medio que te lleva. Qué bendición que podemos llevar esta palabra, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto, para que el Señor, ¿verdad? Abra su buen depósito del cielo y derrame sobre ti todo su bien. La Escritura es verdad. La Biblia dice que la suma de la palabra es la verdad. Y la intención con este programa es vivificar la palabra de Dios en tu vida, para que puedas entender que Dios da vida a aquello que está muerto. Yo quiero hablarte en este programa sobre una historia tremenda en el capítulo 14 de Primera de Samuel, donde Jonatán, el hijo del rey Saúl, realiza un acto de valentía excepcional y logra una gran victoria sobre los filisteos. No lo hizo por medios humanos ni estrategias militares sofisticadas, sino por una fe en el Dios del cielo. Vamos a ver el contexto histórico y espiritual, ¿verdad? Con mucho detalle. Número 1, cuando usted se va allí, usted va a darse cuenta que el pueblo de Israel tenía guerra contra los filisteos. Siempre Israel estaba en constante conflicto con este pueblo. Un pueblo poderoso, mucho mejor equipado militarmente hablando, especialmente en tecnología de hierro. Lo superaba al pueblo de Israel. En Primera de Samuel 13, 19 al 22, usted va a ver cómo este pueblo estaba, ¿verdad? Era una potencia militar en ese momento. En esa época Israel sufría una gran desventaja porque los filisteos habían restringido el acceso a los herreros, lo que significaba que los israelitas no tenían casi armas. Solo Saúl y Jonatán poseían espadas en aquel momento. O sea que el pueblo peleaba con las manos, y me imagino que con piedra, con lo primero que encontraba, o, ¿verdad?, simple y sencillamente se defendía como podía. Número 2, un ejército disperso y atemorizado. Lamentablemente en Primera de Samuel 13 el ejército israelita se dispersa por miedo cuando ve que los filisteos se reunían y eran un gran número de pueblo. El rey Saúl había pecado al ofrecer un sacrificio que solo el profeta Samuel debía hacer. Por eso vino, ¿verdad?, el juicio de Dios, lo cual trajo esa reprensión divina y el anuncio de que su reino no perduraría. Pero en Primera de Samuel 14 hay un cambio. No fue Saúl que lo provoca, sino un acto de Jonatán. Toma la iniciativa basada en su fe. Usted lee ese libro y se va a dar cuenta de la movilización, del cambio que hubo en la atmósfera por el hijo de Saúl, que era muy distinto a su papá. Fíjese que Jonatán decide que solo su escudero y él iban a atacar un destacamento filisteo, diciendo en el capítulo 14, el versículo 6 de Primera de Samuel, mire las palabras: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esto refleja que Jonatán tenía una profunda confianza en el poder de Dios, más allá de las circunstancias naturales. Era un hombre de fe. ¿Y tu fe? ¿Cómo está tu fe en esta hora? ¿Crees que Dios puede ayudarte con los procesos que estás llevando en tu vida? ¿Crees que Dios te puede ayudar en medio de la situación que puedas estar viviendo en este momento? Bueno, pues si tienes fe, como Jonatán,
vas a ver el desenlace de esta historia. Dice que en ese momento él estuvo, la forma de pensar de Jonatán, de que Dios podía librar con pocos o con muchos. Porque él estaba entendiendo que quien daba las victorias era Jehová. Entonces, si yo creo en un Dios tan grande y poderoso, si yo hago memoria de las cosas espectaculares que Dios hizo con el pueblo de Israel, yo me voy a dar cuenta que el Dios a quien yo le sirvo puede con cualquier cosa, porque para él no hay imposible. Los hebreos contaban las historias a sus hijos de manera continua. Hablaban de las grandes victorias que Jehová le concedía al pueblo, porque quien daba las victorias era Jehová. Jehová sacó con mano dura y fuerte al pueblo de Israel de la opresión del cautiverio de Faraón. Pero si en el pasado programa hablé de Gedeón, que estaba en el lagar, estaba trillando el trigo. Y él, cuando Jehová le dice, eres un hombre forzado y valiente, él no se lo creyó, decía yo. Y inmediatamente su mente estableció que él no era lo que le estaba diciendo Dios. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que él podía, que era valiente. Ahora vemos que aquí las circunstancias de Jonatán son muy diferentes. Vamos a ver, desde la lectura bíblica, vamos a ver que se destaca el valor de actuar en una fe pura. Jonatán actuó con una fe pura sin depender de un ritual ni mediciones o mediaciones humanas. La obediencia y el corazón sincero pesan mucho más que las formas religiosas externas. Dios puede usar a quien confía en Él, aún en desventaja material, para traer una gran salvación. La señal no fue una demanda a Dios, sino una forma de discernimiento espiritual, como otros ejemplos, ¿verdad?, en la palabra, cuando se busca saber si una acción tiene aprobación divina. Fíjese que en ese momento, Jonatán se da cuenta que él estaba solo con su paje de armas y determina entrar al campo del enemigo, pero pone una señal, igual que lo hizo Gedeón. Y Dios le contestó. En el caso de Gedeón hay una diferencia, pero vamos allí. Dice en 1 Samuel 14, 7 al 10. Y su paje de armas, cuando él le dijo, vamos a entrar a pelear contra los filisteos, le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Se pusieron de acuerdo, él y el paje de armas. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y aquí va la señal. Si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Inmediatamente Jonatán utiliza una estrategia bíblica, una demanda de una señal de parte de Dios para proceder. Porque humanamente había una desventaja de ir él con su paje de armas. Eran dos contra un pueblo que tenían bastante. Entonces en ese momento él está determinado a conquistar, él está determinado a entrar, pero necesitaba la aprobación de Dios. Así que no actuó locamente como Saúl. Su padre era muy distinto a él. Vemos que este hombre era un hombre que tenía una total confianza, por eso la Biblia dice que cuando se encuentra con David, se encontraron dos muy parecidos en carácter, porque eran hombres de fe. Eran hombres determinados, eran hombres aguerridos que conocían la potencia de Jehová Dios. Así que bien importante cómo Dios le da la victoria, y dice que se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido.
O sea, los menospreciaban porque les decían que eran hombres temerosos, que se escondían, que les tenían miedo a los filisteos. Y dice el 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas: subid, vengan, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: vamos, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. En ese momento de inmediato él sabía que Jehová estaba de su parte porque era la señal que él había puesto. Y él inmediatamente entra. Él no sabía lo que le iba a hacer, él simplemente iba a actuar en consecuencia, iba a guerrear en el campamento enemigo, confiando que la batalla era de Jehová. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y a veces la situación es desventajosa, pero tú le crees a Dios, tú vas a ver cómo Dios va a poner las cosas a tu favor. Te va a abrir la puerta, te va a proveer la gente, te va a proveer ese favor y gracias que necesitas aún con los mismos enemigos, con gente que no te aprueba, con gente que te da la espalda. Dios es experto cambiando las circunstancias para favorecernos. Vemos que aquí él tiene una gran batalla, entra y dice: subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico cuando comenzó el ruido de la matanza, y estos dos personajes, con la unción y el poder de Dios en acción en ellos, matan a estos 20 como 20 hombres. Inmediatamente los filisteos caen bajo terror. Inmediatamente dijeron: ¿qué está pasando aquí? Lo que se escucha es ruido de batalla y de muerte. Y dice que los centinelas de Saúl escucharon y vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud de los filisteos estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Cuando Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen ahora revista, espérate, aquí hay algo que está pasando, allí hay guerra y no fui yo, porque yo no estoy ahí ni he dado la orden de ir a la batalla. Así que pasen revista a ver quién es que se salió de aquí a pelear, porque aquí yo no he dado comando de batalla. Inmediatamente se dan cuenta que Jonatán no estaba en el campamento ni su escudero. Y eso levanta el ánimo a Saúl, porque se dio cuenta que en los filisteos había un caos. Algo comenzó a ocurrir. Mire, levántate. Déjame decirte, llénate de fe, de valor, de confianza en el Señor. Levántate, porque para Dios no hay nada imposible. Con tú y Dios son mayoría. Siempre he orado de esa manera. Dios mío, yo sé que para ti no hay nada imposible. Ábreme la puerta, ayúdame. He utilizado los recursos bíblicos, he puesto señal muchas veces. Señor, voy a poner una señal. En este momento necesito que me hables, y he visto como Dios me ha contestado. He procedido según lo que Dios ha estado hablando conmigo y he visto una gran victoria, porque Dios es el que nos concede las victorias. Los principios de la palabra están aquí. Necesitas creer, necesitas ir a la palabra, necesitas conectarte con el Dios de la palabra. Esta palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Ella se revela porque es el Espíritu de Dios revelándose a tu vida, para que entienda que así como procedió en el pasado, para Dios fue como ayer. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que para Dios fue ayer. Lo mismo que hizo ayer está dispuesto a hacerlo por ti hoy. Dice la palabra que aquí, cuando el pueblo filisteo empezó a correr de lado a lado, un espíritu de confusión se desató en el campamento y comenzaron a matarse entre ellos mismos. Así es como Dios obra. El enemigo se ha levantado en contra de tu vida ahora. Que caiga confusión en el campamento del adversario. Dios es experto,
peleando a tu favor. Dios es experto deshaciendo las obras de las tinieblas. Dios es experto defendiéndonos. Él está con nosotros, no dudemos. No dudemos en ninguna circunstancia, creamos. No importa cuán desfavorable pueda ser la situación. Siempre me vas a escuchar diciéndote lo mismo. Cree, confía, espera, porque Jehová Dios te va a dar la victoria. Ahora bien, ¿qué puedo concluir yo de esta historia? Bueno, que Jonatán no tenía el éfod. Fíjate que no tenía el éfod. El éfod lo utilizaba el sacerdote para ir delante de Dios a consultar si podía o no podía hacer algo. Sin embargo, él se acercó a Dios y puso una señal que Dios le contestó. Lo mismo con Gedeón. Gedeón no tenía el éfod, pidió una señal del vellón y Dios le contestó la señal para que él se empoderara, se levantara y fuera en contra de los madianitas. Así que fíjate que no tenía el éfod ni el respaldo oficial de su padre, porque él no lo había enviado a la guerra, ni una gran tropa con él. Sin embargo, tenía una fe sincera y confiaba en Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿A qué le estás poniendo, verdad, tu confianza? Porque déjame decirte, si confías en las cuentas bancarias, si confías en las riquezas que tienes, si confías en tus amigos, si confías en tu esposo más que en Dios, si confías en tus hijos, mira, no pongas tu confianza en ningún mortal, porque todos podemos fallar. Confía en el único que nunca te dará la espalda, en Jehová, Dios de los ejércitos, así como confió Jonatán. Fíjate que Dios miró su corazón y con su escudero le permitió una gran victoria que cambió el curso de la guerra. El contexto muestra cómo en medio del juicio que vendría sobre la casa de Saúl, Jonatán brilla como un ejemplo de fe verdadera y dependencia de Dios. Así que dentro de lo que ocurrió con Saúl, que fue malo, su hijo obró de manera diferente porque confiaba en Jehová, Dios de los ejércitos. Bien importante, la confianza es demasiado importante. Ahora bien, nosotros vamos a ver aquí, me quedan unos 8 minutitos, voy a tratar de darte el contraste. Fíjate que Jonatán le pregunta a Dios, hace una observación y dice, si Dios está con nosotros, ellos van a decir estas palabras, pero si Dios no quiere que vayamos, esto es lo que va a ocurrir. Pone una señal. No tenía el éfod. Fíjate que también David tenía un éfod en 2 de Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, donde David siempre le era requerido al pueblo de Dios que no hiciera censo de las tropas, porque el que peleaba y ganaba las batallas era Jehová. Sin embargo, en un momento diferente, David decide hacer un censo. ¿Cuál es la diferencia entre Jonatán y David? Fíjate que hace un censo para saber si contaba con el poderío de la gente, con la cantidad de gente para poder ir a la guerra. Sin embargo, Jonatán eran 2 que iban a entrar a un campamento a pelear la batalla. Así que en la situación militar, Jonatán, la guerra de Jonatán contra los filisteos con un solo escudero. Sin embargo, en 2 de Samuel, David, usted va a ver que había paz y estabilidad militar, pero David busca medir su poder. Lamentablemente, en un momento donde David entra como en un tipo de orgullo, quería medir el poder que tenía frente a sus adversarios. La acción tomada por Jonatán es una de total confianza. Dios puede salvar con muchos o con pocos, pero la acción tomada por David de ordenar a un censo militar para medir el tamaño de su ejército. Vamos a ver el aspecto de la confianza en Dios de Jonatán, que Dios podía salvar con muchos o con pocos, pero David se apoya en números y no en el poder de Dios. Jonatán consultó a Dios en un momento, ¿verdad?,
poniendo una señal, pero sin embargo no consultó a un sacerdote ni al éfod. ¿Ok? Sin embargo, a David, Joab se le acerca, que era el comandante militar, y otros le advierten que no lo haga. Insiste sin consultar a Dios directamente, siendo que fue advertido por Joab. ¿Cuáles fueron los resultados de la batalla de Jonatán? Bueno, su acción le dio la victoria sobrenatural y provocó un temblor divino que confundió al pueblo filisteo. Sin embargo, lo que hizo David provocó el juicio divino que mató a 70,000 israelitas por su desobediencia. ¿Cuáles eran las motivaciones del corazón de Jonatán? Bueno, una fe pura y un celo por el honor de Dios. Sin embargo, David obró en inseguridad y orgullo en sus recursos humanos. Reacción ante el error. Bueno, Jonatán no tuvo ningún error, fue coherente con su fe, preguntando a Dios y tuvo la respuesta. Pero David, cuando vio su error, se arrepintió y reconoció su pecado y pide juicio sobre él mismo. Recompensa o castigo. Bueno, la recompensa de Jonatán fue la victoria respecto del pueblo, aunque Saúl lo rechaza. Y David se arrepiente, reconoce su pecado, pero recibe un castigo nacional. Compra la era de Arauna para levantar altar a Jehová y detener la mortandad. Pero se arrepintió. Ahora bien, hermano, ¿cómo estás procediendo en medio de tus situaciones y tus batallas diarias? ¿Oras y hablas con Dios? ¿O confías más en lo que tienes, en tus posesiones, en tus bienes, que tienes carro, que tienes casa, que tienes dinero, poder adquisitivo? Porque así no ganamos batalla. Cuando el enemigo se levanta, cuando llega la enfermedad, cuando llega la opresión económica, cuando llegan las crisis familiares, la esperanza siempre tiene que ser la misma, en el Dios que puede traer una gracia especial sobre tu vida cuando reconoces que sin Él no lo puedes hacer. Es importante que involucres a Dios en tu vida, que como Jonatán aprendas a poner señales, habla con Dios. No sea en ese momento como David, porque David fue un gran guerrero y ganó grandes batallas, pero hubo un momento determinado que se olvidó de contar con Dios y hizo algo que por causa del orgullo, el motivo, ¿verdad? La motivación del orgullo de su poderío militar lo llevó a que hubiera una gran desgracia dentro del pueblo de Israel. Acerquémonos delante de Dios, acerquémonos a Dios. Busquemos a Dios de todo corazón y pidámosle que sea Él el que se cargue de nuestros asuntos todos los días para que Él nos pueda dar la victoria diariamente, porque ciertamente, hermano, todos los días hay grandes batallas que lidiar. Estamos lidiando con la batalla mental, con la batalla emocional, con todos los medios que están disparando noticias negativas todo el tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo te comunicas con Dios para proteger tu mente y tu corazón? Oremos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ciertamente es una que despierta nuestra conciencia para entender que tú eres un Dios de cerca y no de lejos. Que si confiamos en ti, que tú eres todopoderoso, tú vas a pelear nuestras batallas. Que aprendamos de esta lección que el orgullo, la soberbia nos aleja de tu voluntad y trae destrucción a nuestra vida. Así que yo clamo para que todo el que pueda estar pasando por situaciones difíciles, tú le seas revelado. Que podamos acercarnos a ti de todo corazón para que seas tú trayendo la respuesta en medio de las crisis o los problemas. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos terminado. Nos vemos en un próximo programa y sabe que te espero allí en el pueblo de Añasco, en la carretera 402, kilómetro 6.0, barrio Atillo, en Añasco, en los predios de Lorenzo Autocool. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por sintonizar El Espíritu de Dios viene soplando vida. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.